Y vamos a empezar con oración. Dios Padre, quien nos ama, muchas gracias por salvarnos con el Evangelio y ser nuestros padres. Ayúdanos a siempre pensar qué tipo de amor hemos recibido de ti. Tú, quien moriste hasta la muerte amándonos, queremos vivir el resto de nuestra vida sirviendo dentro de la iglesia, fuertemente predicando el Evangelio. Que protégenos en la iglesia y siempre te damos muchas gracias por tu ayuda. Que haznos siempre aprender a través de tu palabra, siendo preparado para ser usado por ti. Haz este día muy valioso y precioso aprendiendo las enseñanzas por medio de tu palabra hoy y dando muchas gracias. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama. Amén. Día de hoy vamos a pensar muy profundamente en el tema de que Dios es quien siempre nos guía. Si tenemos muchas situaciones en donde necesitamos tomar una decisión y no es fácil. Y nosotros también en nuestra vida hemos tomado unas decisiones de que nos arrepentimos, ¿no? Es muy importante que a través de cada una de las decisiones que tomamos necesitamos aprender algunas cosas, ¿no? El primer pecado cometido por Adán y Eva, las primeras personas, ¿cómo lo pasó? ¿Cómo pasó eso? ¿Por qué comieron de la fruta prohibida? No fue una equivocación que ellos hicieron. Se dice que la razón de por qué Adán comió de esa fruta prohibida también es porque fue dada por su esposa. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Aquí veo a muchos hermanos. ¿Y qué harían ustedes si sus esposas le dan esta fruta prohibida? Hermano Eric, que muy recién casado, ¿qué haría usted? Porque solo sería. Pues, dijo, primero quiere checar y confirmar qué tipo de fruta es. Es muy fuerte, muy valioso también, ¿no? Tiene mucha valentía. Pero, aunque él supo, Adán, que esa fruta fue prohibida porque fue dada por su esposa, él lo comió. Pero al ver lo que hizo Adán, después de pecar este pecado, no parece que desde ese tiempo, no, Satanás, serpiente, engañó a Adán diciendo que es nuestro derecho, está bien cometer pecado así. En nuestro tiempo, en el mundo también, engañado muy profundamente por el Satanás también. Ellos, sin sabiendo,
Sin saber la correcta, ellos viven su vida tomando muchas decisiones malas, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mucha gente dice, oh, es tu vida, está bien tomar tu propia decisión según tu propio pensamiento, sin saber que están ya engañados por el Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca a la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Podemos ver los muchos ejemplos de muchas personas en el pasado que tomaron sus propias decisiones malas y fracasaron en su vida. Por eso no debemos 100% ciertamente confiar en nuestro pensamiento y decisiones que tomamos. ¿Estamos viviendo nuestra vida con nuestra propia fuerza solo? No, Dios nos provee cada día todo lo necesario para sobrevivir en este mundo, ¿no? Si uno sea orgulloso ante Dios, ellos olviden de su propia posición ante Dios. Durante el tiempo de Éxodo de Egipto, de los pueblos de Israel, los soldados de Egipto, entraron en agua para cachar a los pueblos de Israel, ¿no? ¿Qué tipo de decisión fue que ellos tomaron? Eran muy orgullosos ante Dios, muy soberbios. También muchos reyes, como el rey Saúl en Nebuchadnezzar, olvidaron de su propia posición ante Dios y tomaron malas decisiones. Y él cometió pecado de tomar alcohol, haciendo malas cosas ante Dios. Él burló de Dios para mostrar su propio orgullo ante Dios y cometió pecado. Y él escribió unas palabras en el muro para mostrarle lo que hizo mal. Y esa noche, aquella noche, ese rey murió. No es que la Biblia nos dice que nosotros cometemos nuestro pecado por la ignorancia y por la dureza de nuestro corazón, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Sí, esto no es fácil. Ciertamente es nuestro corazón, pero controlar a nuestro corazón no es fácil. Ustedes deben saber de sus propias debilidades. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es más engañoso en este mundo? ¿Es la caca? No, hay más cosas, más sucio que las cacas en este mundo.
La Biblia dice que es nuestro corazón. Y es muy difícil controlar nuestro corazón. De hecho, Dios había salvado, rescatado a las personas, a toda la historia humana, y está haciendo la obra de rescatar a ellos todavía. Pero, ¿cuál fue la razón de por qué ah, la gente no podía recibir su propia salvación? Es porque la mayoría de la gente no recibieron ah, la ayuda de Dios, siendo muy endurecido en su corazón. La Biblia dice que es muy fácil recibir salvación, que uno solo necesita recibir y creer y tener fe en la obra que Jesús hizo para con nosotros. Pero ellos todavía están muy orgullosos y así ellos verán su fin de destrucción. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de revelación de justo juicio de Dios. Ellos dicen en su corazón, no voy a creer solo las cosas que escucho yo. Ellos son muy endurecidos en sus corazones y estamos viviendo en este siglo que es muy difícil saber y aprender cómo obedecer a la palabra de Dios, siendo fiel. En nuestro alrededor hay muchas personas que no obedecen la palabra de Dios y al ver ellos podemos ser influidos muy fácilmente también. Y necesitamos encontrar que verdaderamente vive el Dios a través de la palabra de Dios. Pero el inicio de todo esto es primeramente a encontrar que Dios existe a través de su palabra. Porque mucha gente sin saber correctamente la palabra de Dios, ellos toman decisiones religiosas solamente por su celo que tienen. Si ellos pueden entrar en el cielo así, sería muy bueno, pero no pasa así. La gente de Israel sí tuvieron esa pasión de obedecer la palabra de Dios y también fueron escogidos por Dios, pero ellos hicieron hasta que ellos mataron a Jesús. Sus culpas que tuvieron es que no tuvieron conocimiento correcto de Dios. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, y no se han sujetado a la justicia de Dios. Nosotros no debemos aceptar la definición de que la fe no es solo saber. La palabra de Dios quiere que tengamos fe en Dios, pero hay que primeramente saber correctamente qué es la fe. Y para tener fe hay que primeramente saber que existe Dios. Al ver las evidencias irrechazables, podemos llegar a creer en Dios. Y también necesitamos saber y creer que cómo es Dios también.
La Biblia dice que Dios es el que da galardón a a todos los que le buscan. Y Dios tiene su propio carácter también. Y es una gran desgracia no creer y saber en Dios. Digamos que si un nieto no cree en su propio abuelo, es una gran desgracia, ¿no? Pero si Dios tiene una buena voluntad hacia la gente, si la gente no cree en Dios, es una gran desgracia también. Durante el seminario bíblico aprendemos cómo es Dios. Dios es el creador de todas las cosas en este mundo. También Él es el gobernador de la historia humana. Y Dios también es el justo juez, quien juzga. Y el apóstol Pablo describió de Dios así. Mientras más sabemos y aprendemos de Dios, más podemos creer en Dios. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Dios es el creador de todas las cosas, de todo lo que podemos ver en este mundo, ¿no? Y cada día en nuestra vida también Dios nos provee, nuestra respira y las cosas necesarias para sobrevivir. Podemos sobrevivir, podemos sobrevivir y sin ayuda de Dios. No, no podemos sobrevivir ni un día. Si nos consideramos a nosotros que somos mismos seres, igual seres como Dios, es un gran error que uno hace. A nosotros, si manejamos nuestros carros, ¿no? Si podemos tener un poco de entendimiento acerca del carro, manejándolo por mucho tiempo, ¿sí? Y al ver a muchos, las señales tráfica, podemos manejar sin problema, pero manejando por mucho tiempo el carro no significa que podemos hacer el mismo carro con nuestro esfuerzo. Los quienes hacen los carros tienen conocimientos profesional del carro, ¿sí? Y nosotros vivimos en este mundo creado por Dios, sin saber cómo fue creado por Dios. Pero piensan que Dios, a quien creó este mundo, tiene mismo nivel de conocimiento de este mundo y de nosotros. Si queremos creer el mismo mundo, ¿o podremos? No, esto no es posible. Pero piensan que nuestro pensamiento es igual o semejante de lo de Dios. La Biblia dice que su camino, el camino de nuestro Dios, y su pensamiento es completamente diferente que lo nuestro. El camino de quién es más alto. Caminos y pensamientos de Dios es más alto que nosotros, que lo nuestro. Pero, ¿por qué la gente piensa que sus propios pensamientos son más altos que lo de Dios? Es porque ellos están ignorantes, son ignorantes. Dios no solo es un ser quien creó todo este mundo y gobierna este mundo, sino también Dios es el que
nos guía cada día. Cada momento de nuestra vida, Dios interviene cada momento en nuestra vida. El modelo que podemos ver para obtener enseñanza es el acontecimiento de Éxodo de Egipto. Si después de salir de Egipto, el pueblo de Israel pasaron 40 años en el desierto. Y por 40 años, ¿qué hacía Dios? Hacía nada y solo dejó al pueblo de Israel. No, no hizo así. Dios durante el día les guiaba con columna de nube y durante la noche les guiaba con la columna de fuego. Entonces, si Dios les habían guiado al pueblo de Israel, ¿qué debía hacer el pueblo de Israel? En la parte de Dios, Dios les guiaba con las columnas y en la parte del pueblo de Israel, ellos debían seguir a Dios. Y si subió la columna de nube sobre el tabernáculo y empezó a mover, el pueblo de Israel lo siguió. Versículo 38. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, sobre el tabernáculo. Y por 40 años ellos aprendieron, el pueblo de Israel aprendieron cómo obedecer y seguir a Dios. Y Dios les guiaba. Y siguiendo la mano de guía de Dios, el pueblo de Israel sobrevivieron por 40 años. Y durante esa vida en el desierto, con la guía, la mano de guía de Dios, ellos podían sobrevivir. Pero, ¿cómo nos guía Dios en nuestra vida personal? Dios es un ser quien solo guiaba al pueblo de Israel durante aquel tiempo, que no nos guía durante nuestro tiempo. Esto es un salmo muy famoso del rey David. David cantó diciendo, Jehová es mi pastor. Durante su juventud, David era pastor de las ovejas y guiando a sus propias ovejas, él aprendió cómo Dios le guiaba. Y es muy bueno, si nos ayudará mucho si entendemos cómo funciona ovejas. El carácter de oveja es que ellos no pueden ver de lejos. Las ovejas no pueden ver las cosas lejas, que están lejas de ellos, y no pueden ver a dónde están caminando también. Y también se dice que las ovejas no solo caminan hacia el frente, ah, solo caminan adelante. Pero si están perdidos de su pastor, ¿qué significa eso? Es muy difícil para una oveja sobrevivir, porque ellos no pueden ver en dónde están las aguas y
a los pastos a comer y beber. Como los perros y otros animales pueden ver desde muy lejos si hay sus depredadores y ellos corren, escapan. Pero ¿qué hacen las ovejas? Ovejas no hacen nada, ah, sino que estén parados allá hasta que muera. Y las ovejas no pueden sobrevivir por su propia fuerza. Pero si estas ovejas sí tienen sus pastores, es muy fácil sobrevivir. ¿Saben por qué? Es porque los pastores siempre preparan para todas las ovejas cada día. David en su vida ah, confesó diciendo que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque Dios es su pastor. Ah, ¿cómo, cómo pudo confesar así? Es porque Jehová le guiaba. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Aquí dijo David que Jehová es el que le guía. Dios es el que siempre nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios es el que siempre nos guía. Al ver la Biblia dice que Dios es como un pastor quien siempre nos guía, proveyéndonos ah, todas las cosas necesarias. Que Dios nos guió con seguridad. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Cruzando por este desierto por 40 años, Dios entrenó bien al pueblo de Israel y así ellos pudieron sobrevivir. Pero ¿por qué Dios permitió al pueblo de Israel que después de salir de Egipto um, no entró a la tierra prometida por días, sino que sobrevivió por 40 años en el desierto? Es solo para humillar los corazones del pueblo de Israel. Así dice la Biblia. A los orgullos está bien dar muchas riquezas y poder. Nada de este mundo edificará a los orgullos. Pero por 40 años en el desierto, Dios humilló al pueblo de Israel y enseñó a ellos también cómo ser humilde. Y después de 40 años, Dios le dio esta tierra prometida y su bendición. Dios eligió a David como el rey del pueblo de Israel y también así les guiaba. Dios no guía a cada uno de nosotros en nuestras vidas personales, sino que Dios nos hace juntarnos en la congregación de los santos y Dios guía a esa congregación. Dios nos guiará ¿hasta cuándo? Nos guiará hasta nuestra muerte. Dios no se perderá ni un momento de nuestra vida, sino que Dios nos guiará hasta nuestra muerte. Es muy importante discernir la voluntad de Dios y esto también requiere sabiduría.
Ah, solo por discernir y entender la voluntad de Dios podemos tomar nuestras decisiones. Porque aunque uno tenga un pastor guiándole, sí hay ovejas también que aunque hay un pastor quien les guía, no sigue a su pastor. Unas ovejas siempre quieren ir por otro lado, diciendo que, oh, este pastor no es mi estilo, quiero ir allá, para allá. Y así hay unas ovejas que siguen a su pastor desde muy lejos. Pero sí hay unos lobos que quieren atacar a las ovejas. ¿Qué tipo de ovejas? ¿Cuál oveja atacará el lobo? Obviamente será las ovejas que siguen a su pastor desde muy lejos, ¿no? Y a través de Moisés, Dios guiaba al pueblo de Israel también, pero ah, también hay unos enemigos del pueblo de Israel quien atacaba a la gente de Israel que guiaba a Moisés desde muy lejos. Y nosotros también necesitamos aprender cómo guiar a Dios muy cercamente. En nuestra vida personal también es muy necesario discernir y saber la voluntad de Dios. El libro de Job es un buen libro que nos enseña mucho. El capítulo 1 de Job describe bien acerca de este hombre Job. La Biblia dice que Job era una persona, un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ustedes también son así, ¿no? O- bueno, ¿me pueden oír? Ustedes también viven así, ¿no? No siempre vivimos así, así dicen. Hasta Dios alabó de Job ante el Satanás y así empieza esta historia. Así empieza este cuento. Ah, Satanás dijo que no, Job solo obedece tu palabra solo porque es perfecta toda la situación que él tiene. Y así Dios permitió al Satanás probar la fe de Job y así empieza este cuento de Job. Pero ¿qué tipo de sufrimiento tuvo Job primeramente? Primeramente, Job perdió todas sus posesiones, toda la riqueza y todos sus hijos fueron perdidos. ¿Cuál fue el segundo? La segunda prueba fue que Job perdió su salud de su cuerpo. Y hasta aquí Dios permitió. Todas las situaciones y todo lo que pasó a Job no tiene nada que ver con Dios. No, todas las situaciones que Job pasaron fue permitida por Dios. Sí, así pasó. Dios le permitió al Satanás sacar las posiciones y la salud carnal, ah, ah,
pero no le permitió a sacar la vida de Job. Y en el libro de Job podemos ver cómo se empezó este cuento, todas las pruebas dadas por el Satanás y permitidas por Dios. Pero la gente en el alrededor de Job no entendían por qué le pasó a Job estas pruebas. ¿Qué le dijo la esposa de Job, más cercana, persona más cercana de Job? Um, ella le dijo, maldiga a Dios y muera. Muerte. Maldice a Dios y muerte. Hasta los amigos de Job. Job, sin entender bien la voluntad de Dios, hablaron con Job. Y también juzgaban a Job como si Job hizo algunas cosas malas ante Dios. Pero al estudiar este libro de Job, podemos encontrar las guías y las pequeñas cosas que Dios hace en nuestra vida personal cada día. Job perdió sus posesiones y salud, pero aún así, en esa situación, él no quiso hablar contra Dios, quejándose. Sí, él era un hombre que merecía las alabanzas de Dios. Pero, las dificultades más difíciles, más grandes, era las palabras de sus amigos, ah, el corazón de Job temblaba mucho por las amigos, por las palabras de amigos. Y al ver este libro, podemos ver que Job hablaba más que sus amigos porque su corazón fue temblado por las palabras de sus amigos. Les pregunto algo, hermanos. La pérdida de su posesión y salud le pasó porque fue permitida por Dios. Pero ¿cómo piensan? ¿Qué les parece que amigos visitando a Job y diciendo todas las cosas que ellos dijeron a Job, eso también fue permitido por Dios? Sí, fue permitido por Dios. Cuando ellos discutían acerca de la voluntad de Dios, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba escuchando, oyendo todas las conversaciones entre Job y sus amigos. Ah, Dios escuchó todas las palabras dichas por ellos. Y saben, hermanos, que al final amigos de Job fueron regañados por Dios. Dios dijo que todas las cosas que ustedes hicieron no es correcto, no es justo, porque hablaban ustedes como si sabían todo. Que Dios les dijo diciendo que todas las cosas que dijeron no fueron justos. Y cada momento en nuestra vida hay que siempre recordar que Dios nos guía hasta las cosas pequeñas también. Aquí, en este versículo, el hecho, cuando caen los pajarillos, es un acontecimiento muy importante en la historia humana. ¿Cuántos pajarillos piensan ustedes que caen del cielo cada día? Si uno caiga,
sale en tele, como los nuevos, diciendo que un pajarillo cayó ayer y murió, cayó del cielo y murió. Y necesitamos investigar y encontrar quién lo hizo pasar así. No, no pasa así. Cuando cae un pajarillo, es algo muy pequeño que nadie recuerda. Pero hasta esta caída de un pajarillo solo pasa con permiso de Dios. Entonces nosotros necesitamos siempre recordar que todas las cosas que pasan en nuestra vida está permitida por Dios. Actitud mala que uno puede tener es ser indiferente en las cosas que pasan en nuestro alrededor, en nuestra vida, pensando que esto tiene nada que ver con Dios. Y así uno no puede crecer en su vida de fe. Leamos juntos este versículo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Porque necesitamos reconocer en todos nuestros caminos, es porque Dios siempre interviene en nuestra vida. Dios es el que siempre interviene en nuestra vida, pero si uno siempre piensa que nuestra vida tiene nada que ver con Dios, ¿qué pasará? Por eso necesitamos sabiduría. Si necesitamos ser fiel ante Dios, pero necesitamos también ser prudente ante Dios. Solo por saber la voluntad de Dios podemos vivir según la voluntad de Dios, ¿no? Sin saber la voluntad del el maestro, ¿cómo un siervo puede hacer cumplir la voluntad del maestro? Nosotros, cristianos salvos, no debemos vivir así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que creó todo este mundo y el que siempre guía la historia humana nos dio esta Biblia. Mientras más estamos acostumbrados de la palabra de Dios, más podemos entender más claramente la voluntad de Dios. Y esto es la razón por la que estamos siempre aprendiendo la palabra de Dios, juntándonos aquí. Mientras más aprendemos la palabra de Dios, más claramente podemos oír las palabras de Dios y podemos no enfocar en las cosas no importantes. Leamos este versículo juntos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay unos principios por lo que podemos discernir la voluntad de Dios. Podemos preguntarnos a nosotros mismos. Primeramente, hay que preguntar a sí mismo que esto edificará, esto glorificará el nombre de Dios. Preguntándonos a nosotros mismos, hay que tomar unas decisiones pensando que esta decisión glorificará el nombre de Dios. En lugar de preguntarnos si esta decisión nos glorificará nuestros nombres, hay que preguntarse si esta decisión glorificará el nombre de Dios. Y también hay que siempre preguntarse, pensando que esta decisión nos edificará. No deberíamos tomar decisiones sin pensar que esto, no me importa si esto no me edifica o no.
Siempre hay que preguntar si esto edificará a nosotros y a los otros en nuestro alrededor. Y también, si tiene más, preguntar más, más lugar en su corazón, puede preguntar también si esta decisión romperá nuestra paz en nuestro corazón. Porque si tomamos malas decisiones poco a poco, perdemos esta paz que tenemos en nuestro corazón. Unas personas al ver las policías, ah, ellos solo bajan su cuerpo escondiéndose a sí mismo. Dice que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Esto es un cristiano con mucha fuerza en Dios, ¿no? Y vamos a ver unos modelos que salen en la Biblia, como ellos, como los ancianos de fe podían obedecer la palabra de Dios. Dice que la integridad de los rectos los encaminará. Si uno tiene integridad y si uno es honesto, es más fácil guiarles por Dios. Y también si un hombre, un cristiano, alegra a Dios, Dios puede cambiar el corazón de sus enemigos para que vayan bien. Y en Génesis podemos ver qué tipo de persona era Rebeca. Um, Rebeca no era una mujer quien salió afuera para casarse, sino que al ver qué hizo a Rebeca, al ver el siervo de Isaac, ah, y cómo Rebeca proveyó las aguas para los camellos también, podemos ver qué tipo de persona era ella. Y el siervo de Isaac pidió a Rebeca por un vaso de agua, pero Rebeca no solo sirvió al siervo de Isaac, sino también sirvió agua para todos los camellos. ¿Y cuántas aguas toman los camellos, saben? Oh, camellos. No es que, o solo es un vaso de agua cada camellos toman. ¿Es solo se necesita 10 vasos de agua? No. Un camello toman 100 litros de agua, litro de agua. Significa que para que 10 camellos tomar las aguas necesitan 1000 litros de aguas. Eso es 10 barriles de aguas. Es muy difícil sacar aguas de fuente así. Pero Rebeca era muy fiel y muy diligente en lo que ella hace. Y también, después de un día, Rebeca obedeció a salir con el siervo. Si Rebeca no era una persona diligente y fiel en lo que ella hace, no hubiera podido hacer así. Y si Rebeca fuera una persona quien siempre busca por su propio beneficio, no hubiera podido hacer así Rebeca.
¿Qué tal con la vida de José? En la vida de José, ¿había guía de Dios también? Sí, la vida de José era como una película hecha por Dios. No significa que José no hacía nada. Él era siempre diligente y fiel en sus trabajos también. Y así fue usado por Dios. Su padre amó a José mucho, pero eso no fue un pecado. Pero por causa de eso, sus hermanos mayores querían matar a José. ¿Y qué hizo Dios para rescatar a José? Dios le permitió a venderse a Egipto. Fue una resolución, una manera de rescatar a José que permitida por Dios. Venderse como esclavo a Egipto. Y también la esposa de su maestro también quiso ah, quiso seducir a José y para que cometa pecado juntos. ¿Y cómo rescató a José Dios? Dios le permitió entrar en cárcel, porque el cárcel fue más seguro, un lugar más seguro para José. Y había guía de Dios en la vida de José, ¿o no? Sí, cada momento Dios había guiado a José en su vida. Y José, obedeciendo la voluntad de Dios, solo seguía a la voluntad de Dios. Y también al ver la historia de Naomi también, podemos ver cómo Dios guía. Ruth. Ruth, siguiendo a su suegra, salió de su país y en otro lugar, siguiendo a su suegra, ella empezó a trabajar recogiendo los granos. ¿Y qué pasó? ¿Qué le pasó? Ella llegó a ver a Boaz y al final se casó con Boaz. En el capítulo 1 del libro de Ruth, ah, s- si Ruth no tomó esa decisión de seguir a su suegra, ¿cómo, ah, cómo podría terminar esta historia del libro de Ruth? Y necesitamos ver qué tipo de decisiones Ruth tomó y necesitamos aprender. Sin aprender cómo vivía toda la gente que sale en la Biblia, ah, quienes tenían éxito en su vida cristiana, no podemos aprender nada y aplicar nada en nuestra vida también, en nuestra vida. ¿Por qué aprendemos vida cristiana a través de esta Biblia? Es solo ver y pensar que, qué bendición que ellos vivían así. ¿Eso es todo? No. En caso de David, él salió a pelear a Goliat. Y al escuchar ah, ah, que cómo habló, escuchó la blasfemia de Goliat, él se enojó mucho que salió a pelear contra Goliat. Yo creo que última vez yo mencioné de esto,
pero ese dicho, una frase que ellos decían um, en un video hecho por la iglesia Hawaii, es muy adicto. Ellos, a los hermanos de esa iglesia dijo, David, 1,000, Saúl, 10,000. Pero la gente de Israel decía así al ver que David mató a 10,000 enemigos y Saúl solo a 1,000. Pero al ver eso, teniendo envidia, enojo también, Saúl intentó matar a David por mucho tiempo. Y David huyaba de Saúl por muchos años. ¿Por qué David podía sobrevivir? No fue por su propia sabiduría y fuerzas, sino que Dios no le permitió morir a David. Y también en este caso, en la imagen, en la pantalla, David era muy cerca de Saúl. Pero, ¿qué hizo Dios al rescatar a David? Dios permitió a un mensajero que llegue a Saúl y le avisó que otro país empezó a atacar a la nación de Israel. Y así Saúl regresó a su palacio. Entonces, ¿cómo necesitamos reaccionar al saber la voluntad de Dios? Sí, Dios puede guiar a nosotros siempre, pero es muy importante cómo nosotros reaccionamos. Dios es un Dios muy bueno. Dios es el buen Dios. Ah, ¿hasta cuánto? Dios es bueno solo un poquito. No, pensando así, podrán seguir a Dios. Entonces, ¿cómo podremos seguir a Dios? Es determinado, está decidido por la medida de nuestra fe. En las aguas ah, siempre fluye hacia abajo. ¿Por qué pasa así? ¿Por qué las aguas siempre fluyen hacia abajo, no hacia arriba? Estas aguas de este mundo no nos enseña qué es humildad también. Al ver esta taza también, qué forma está tomando esta agua dentro de esa taza. No, la agua siempre toma la forma de la taza. Intenta de estar muy, muy bajo también. Las aguas siempre. No nos enseña estas aguas cómo ser humilde en nuestra vida también. Ah, en cualquier situación que venga, siempre humillándose hacia abajo. Y al ver esta oveja y cabra, parece muy semejante, ¿no? Pero sus caracteres son muy diferentes, completamente diferentes. ¿Cuál animal es un modelo de obediencia? Es la oveja. ¿Qué tal con cabra? Cabra es el modelo de desobediencia. Pero, ¿se parece usted a la oveja o a la cabra más? A veces, ovejas, reflexionándose ante Dios siempre, hay que siempre quedarse humilde ante Dios.
sin ser temblado por las palabras y ideas humanas. ¿Qué tipo de persona era David ante Dios? Él era una persona quien tenía la mayor riqueza de todo el mundo, ¿no? Pero ese David oró siempre a Dios que Dios le haga saber qué tipo de persona muy, muy débil era. Nosotros éramos personas como las ovejas, se apartaban por nuestro propio camino. Pero, como ya sabemos, el fin de este tipo de persona es muy desafortunado. Desafortunado. Ellos no pueden sobrevivir así sin seguir a su propio pastor. Y nosotros también, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por nuestro propio camino, pero Jehová cargó todo el pecado de todos nosotros sobre Jesús. Y dice aquí la Biblia que éramos ovejas perdidas ante Dios, pero estamos encontrados por Dios de nuevo. Nosotros ahora podemos vivir una vida siguiendo a las manos de guías de Dios con paz en nuestro corazón. Dios no escatimó ni a su propio Hijo para rescatar y salvar a todos nosotros y entregó. Esto es la muerte de cruz escrita en la Biblia. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El hecho de que Dios no escatimó ni a su propio Hijo significa y nos muestra que Dios nos quiere dar todas las cosas. Dios, cuando nos salvó, no es que Dios solo gastó $10 para rescatar a nosotros, sino que Dios nos dio todo. Y así nosotros nos hicimos sus hijos, su hijo de Dios. Y yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y nosotros, cristianos, son los seres quienes siempre andan con Dios pensando y creyendo así. Y esta imagen a mí me gusta mucho. Pero viéndolo por mucho tiempo, algo es muy raro. Solo una cosa. ¿Qué es eso? Esto es una imagen que nos muestra que Dios siempre nos guía y nos está andando juntos, pero una falta que tiene es que el niño está andando delante enfrente de Dios, delante de Dios, ¿sí? Es siempre mejor caminar ah, detrás de Dios, pero ah, en nuestra vida cristiana, obedecer a Dios significa sufrir juntos con Dios. Aquí dice, entonces Jesús dijo, si algunos quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo siempre y tome su cruz y sígame, dice. En el pasado, con nuestro propio pensamiento, tomando nuestras propias decisiones para nuestros beneficios, pero ahora, negándonos a nosotros mismos, tomamos nuestro cruz y sigamos a Dios. Pero no vivimos así solo unas veces en nuestra vida, sino también necesitamos vivir así siempre, siguiendo a Dios.
Esto es lo que pasó hace mucho tiempo, pero cuando tenía más o menos 23 años, yo salió, viajó, ah, viajó a otros países por muchos días, y primeramente empezando con Egipto. Y llegué a hotel en Egipto, pero había muchos mosquitos que, que yo sufría mucho. Y también muchas situaciones me pasó que me dio muchas dificultades durante el viaje. Y me dio mucho miedo en el principio también. Porque iba a viajar por 40 días. Pero en el primer día, después de llegar al hotel en Egipto, no quise salir del hotel, teniendo mucho miedo. Y así yo empecé a leer la Biblia y me di cuenta de que Dios no solo existe en aquel tiempo con los ancianos de fe, sino también Dios existe y me guía siempre en mi tiempo también. ¿Y por qué tengo este miedo? No es el que me deja. Y así me di cuenta de que, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué? ¿Cómo yo llegué a olvidar este hecho? Y así desapareció el temor que tuve desde mi corazón y se llenó mi corazón con fe y paz dado por Dios. ¿Y qué les parece que el resto de mi viaje me fue? Era muy divertido. Fue muy gozoso, alegre. Y sí, pasando por unas otras dificultades durante mi viaje, pero disfrutándolas todos, yo terminé mi viaje. Y Dios es un ser así. Y pidiendo siempre la mano de ayuda de Dios, así podemos vivir nuestra vida cristiana. Vamos a orar juntos. Dios viviente. Muchas gracias por salvarnos con el Evangelio. El resto de nuestra vida, por favor, camina con nosotros y siempre guía a cada momento de nuestra vida. remaining lives, we pray that you walk with us and lead us every day. Y confiando en la mano poderosa del ser poderoso, queremos vivir el resto de nuestra vida. Te pedimos que el resto de nuestra vida sea una vida que glorifique tu nombre. Please help us so that our remaining lives may be one glorifying you. Y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien siempre nos ama. Who loves us without change. Amén.